Bien, Jorge. La primera pregunta de nuestra entrevista a través de Caravana Editorial es, ¿a qué edad escribiste tu primera novela o tu primer poemario? Primero quiero agradecer la invitación, Edgar, y a la editorial. Primera novela, no tengo escrito todavía una novela, no he tenido terminada, tengo 3 novelas por terminar, pero el primer texto, el primer cuento, o el primer poemario armado ya, lo hice a los 19 años. O sea, escribí a los 13, pero ya decidí armar algo a los 19 años. 19 años, Sí, ¿no? pero esperó la luz todavía hasta los 26, porque como debes saber y como debe ser el principio de todo escritor, creo yo, todo trabajo debe pasar por una corrección, debe pasar por un estilo, debe pasar por por un madurez. Yo recuerdo siempre mucho las palabras que Osvaldo Reynoso me da o nos da a muchos chicos que estamos a su alrededor, que nos concede ir a su casa y conversar con él, es que todo texto debe madurar. Y primero debe madurar ante los ojos del escritor. Porque tú al inicio puedes creer que es lo máximo tu texto, o que es el peor error, o que no sirve para nada. Pero cuando lo relees después de tiempo y con las circunstancias y con la historia que ha pasado, con esta enseñanza que ya pasó cuando eres muy lector, cuando lees mucho, te das cuenta que si tus textos sirven de verdad, o tienen una intención, o tienen un tema, o tienen un conjunto, algo importante para ser publicado, para que la gente te lea, porque la publicación es eso, ¿no? La gente te lea. ¿Y tu poema o poemario en conjunto? Mm. El poemario se llama La Fuerza Equivocada, trata de derechos humanos, fue escrito netamente el gran conjunto durante ese último ataque sangriento que sufrió Gaza por parte de Israel, donde hubo 300 muertos palestinos y solamente hubo 3 heridos soldados israelitas, y lo llamaron guerra, la ONU lo llamó guerra. A veces de verdad que la ONU me parece el peor ente, a veces no, a veces me parece que hace un buen trabajo, pero en ese momento me pareció el peor ente. Y yo, viendo internet en ese tiempo, viendo televisión en ese momento, empecé a escribir sobre el tema, desconociendo muchas cosas, pero es ahí donde mi estilo de texto me sirvió para escribir un tema tan alejado, que es que el pensar que siente el humano, no lo que el background, no lo que pasa, no es si está haciendo invierno o está lloviendo, no, lo que pasa, ¿por qué el odio de un terrorista? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Me intenté explicar y me lo estoy poniendo en los pies, ¿no? Como dice uno de los versos, irá un niño, ¿no? Con bombas en todo el cuerpo, ¿no? Y sonreirá por querer matar solamente uno, ¿no? Pero ¿por qué se hace venganza, no? ¿Por qué? Porque había atropellos, pues, ¿no? Porque ahí hay cosas atroces, ¿no? Estados Unidos prueba armas, ¿no? Eso ya es un experimento. Los experimentos se hacen con muchos animales y muchos de nosotros las aceptamos, cosa que a mí también me parece a veces un poco medio raro, pero experimentar con gente ya es deploroso. Entiendo. Dime, Jorge, ¿cuál crees tú que es tu inspiración cuando escribes? Más allá de los hechos que puedan ocurrir alrededor tuyo. Ya, ¿cuál es el ente para escribir? Eso que tú te refieres, ¿no? ¿Cuál Sí. es mi bicho? Mi bicho es el querer explicarme por qué el humano actúa de cierta forma, sobre todo. ¿Por qué amamos? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué decimos mentiras? ¿Por qué decimos muchas realidades? ¿Por qué a veces somos muy abiertos? ¿Por qué a veces no somos tan abiertos? ¿Por qué nos tapamos los ojos? ¿Por qué no queremos soñar, no? ¿Por qué no queremos soñar? ¿Por qué no podemos esperar? Una vez un chico de nuestra edad, que somos jóvenes todavía nosotros, me dijo que el texto de uno de mis libros que se llama el chico del pay de manzana, la chica del pay de manzana y el chico de la gorra azul, que está dando la hora entre jóvenes, le parecía un texto muy tonto. Que pensar que Lima soñase con 2 chicos que se enamorasen en un carro, ¿no? Porque así trata el libro. Yo le dije que, ¿por qué no? Pues no, ¿por qué no la ciudad puede soñar? ¿Por qué no la ciudad puede tener vida? ¿Por qué no pensar en la ciudad como vida, no? ¿Por qué siempre hablamos de que el Perú tiene riquezas y por qué no intentamos cuidar el Perú? ¿No? Entiendo. ¿Por qué no, como Mala cuando era candidato, decir primero el agua y no, después no el oro, ¿no? Van a decir que somos traidores, pero bueno, es así. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no darle una voz? La naturaleza te habla, la naturaleza te dice, te estás cagándola. ¿Cómo te dice eso? Temblores, terremotos, maremotos, explosiones de volcanes. La naturaleza habla. Somos mínimos, nosotros debemos obedecer a la naturaleza. Nosotros no, queremos imponernos sobre la naturaleza, cosa que me parece horroroso, ¿no? Y eso es lo que me causa. El por qué no, por qué el humano actúa de esa forma, bien y malamente, ¿no? Porque a veces lo hacemos muy bien, a veces lo hacemos muy bien. Pero también a veces el hacer bien afecta también, ¿no? Es que cuando tú decides
el responder no solamente de manera oral, sino física, de manera espiritual y amorosa, decides por algo, por un porcentaje. O sea, yo no acuso el sentido de que tú decidiste mal o decidiste por otra persona, sino digo, intento explicar entonces intento ponerme los zapatos de otros. Intento ponerme en mis propios zapatos cuando escribo sobre cosas personales mías y autocriticarme. Mi personaje mío en muchos de mis textos es un tipo flojo, es un tipo medio tonto, es un tipo con muchos defectos, pero que al final lo quieren. Entonces yo intento explicar por qué motivo lo quieren, ¿no? Okay. Igual con el humano, ¿por qué después de tanta destrucción, de tantos años, seguimos acá? Siguiendo con la entrevista, dime, ¿cuándo supiste que eras o sentiste que naciste para escribir o ser escritor? A ver, vayamos al principio de esta pregunta. Yo tenía 8 o 9 años y era muy pobre, soy una clase media pobre todavía, pero ese tipo era pobre, no iba ni siquiera a esa clase media. Cosa que agradezco a Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo hizo que la clase media renaciera, porque el fujimorismo lo destruyó la clase media e hizo ricos o pobres, hizo lo peor que hizo el gobierno de Fujimori, en el tema político me refiero. Pero era pobre y quería jugar PlayStation, ¿no? Estaba de moda ya el Play, claro. Quería mi juguete de Caballero Zodiaco con metalito y esto que estaban 170 soles, para amar y todo eso. Y rogaba, y mi compañero me regalaban ese juguete, pero durante todo el año no me daban ningún sol, ¿me entiendes? Y bueno, salía a vender chupetes y cosas así, no sé, en mi casa. Y mi hermano un día me agarra y me dice, ¿quieres divertirte? Me dice, Jorge, mi hermano se llama César, ¿no? ¿Quieres divertirte? Le digo, sí, claro, quiero divertirme, como todo niño, ¿no? Y agarró y me tiró un libro que él había comprado en una feria a 1 sol, 2 soles, que se llamaba El Principito. Ya, claro. Y me lo tiró porque él le regala y te lo pone, te hace así, no te dice que es para ti, ¿no? Ya, me dijo, lee, ¿no? Y ahí empezó el ser escritor, creo yo, porque cuando terminé El Principito, quise escribir El Principito otro fin. Eso es lo que pasa con el cuento, ¿no? El cuento bueno te deja querer escribir otro fin. Claro. Pero, ¿qué pasó? Empecé a escribir y empezó con estas cuestiones de los derechos humanos, que sí me importó porque vivimos nosotros en una época de Fujimori. Yo soy un hijo del gobierno de Fujimori. El último año no solamente viví con Baniagua en la educación. En 1998 el fujimorismo sacó del currículo escolar, y eso nadie se acuerda y nadie lo denuncia. Sacó sacó a Clara Vallejo, sacó a Arias de la Torre, sacó a Mariatti, sacó a Manuel González Prada y sacó a José María Arguedes. Que son, sin duda, las entes más filosofales, intelectuales que ha tenido el Perú. Y si a ti, a un chico que está recibiendo educación, te dejan sin las entes, te dejan sin filosofía, te dejan sin pensar, te dejan sin analizar. Entonces, después de esto, quería escribir así, de derechos humanos, y lo guardaba todo, pero a los 20 años me sentí triste. Me sentía triste, tenía un trabajo, lo que tú quieras, pero me sentí triste y empecé a desfogar. Y ahí es donde me di cuenta que quería ser escritor, porque era la única forma de decir lo que yo podía pensar, o que me escucharan, ¿no? Entiendo. Dime, para ti, ¿cuál es la definición de arte literario? Es una pregunta que muchos escritores a nivel de la vida y el año que puedo contestar. Te voy a dar una asimilación, ¿ya? Algo que yo creo que parece una asimilación. Hay dos puntos que debemos tocar. El fondo y la forma ya no. Ya eso ya debe pasar a otro lado. Lo que se debe llamar, porque toda palabra se autodefine, se debe llamar la temática, que es el tema, y el estilo. El estilo bello, el estilo bien escrito, el estilo truncado, el estilo norteamericano, el estilo inglés, el estilo francés, el estilo real mágico, el estilo real. Ese tipo de estilo tienes que tú saber qué haces, cuál es tu estilo y cuántos estilos puedes tocar. Pero ¿con qué? Con conocimiento. Porque si no tomas el conocimiento no te sirve, vas a hacer cualquier cosa, menos literatura. Y el tema. Tienes que estudiar el tema, sentir el tema. Si tú quieres hablar sobre los palestinos, tienes que sentir que cada bomba que te cae a Palestina te lo cae a ti. Y que la muerte de una madre palestina es la muerte de tu madre. Entonces, va conllevado esto. El afín literario es esto. El estilo, cómo lo plasma, y el tema. Y sentirte consciente de que ese tema es tuyo por un momento, aunque sea por un momento. Mucha gente lo llama alienarse, ¿no? Lo critica, pero no.
Hay una cosa, se divide en dos, como ahora la Feria de Humanidades que tú estabas hablando es ser humano, escribir sobre arte, y ser humanitario. Yo creo que hay que mezclar esos dos para ser un escritor bueno y adecuado. Te puedes equivocar, ¿no? Te puedes equivocar. Mario Vargas Llosa, que es un escritor importantísimo, que yo admiro mucho y que es el mejor narrador de toda la historia del Perú, sin duda, se equivocó con un libro sobre Palestina, ¿no? Estuvo 2 semanas y escribió un libro sobre Palestina, y un periodista de ese lugar le dijo, yo estoy acá como 12 años y no entiendo el sentido de lo palestino, ¿no? Tú debes ser un dios, Mario, ¿no? Cosa que no lo es, ¿no? Pero a veces te equivocas, pero te arriesgó. Entiendo. Ahora, tocando también el tema, ¿no? Sobre la humanidad, sobre tus libros, sobre todo el último libro. Ajá. También, según tus palabras, ¿cuál sería la definición sobre el amor? Ok. El amor, el amor es algo que no debes conjugar nunca, que no debes atramparlo. Si alguien te dice que te ama, que te quiere y que va a dar la vida por ti, pero que te dice que primero se tiene que lograr una casa, que primero, que cuando tú le dices quédate a mi lado, se va con su mamá o una cosa así, que se va a la mierda, ¿no? El amor no se conjuga, el amor se entrega, ¿sí? El amor es eso, el amor es una reacción, ¿sí? Que produce reacción en lo demás. Un beso corto, un beso largo, una respiración en el cuello de quien sea. El amor es que tu padre te tire un cocacho, pero de una manera alegre, buena onda. El amor es que tu mamá te abrace. El amor es que tu mamá te carajee porque llegas tarde a tu casa. El amor es lo que nos da vida, Edgar. El problema es que mucha gente lo niega. Y es cuestión de ellos, ¿no? No es cuestión mía. Para continuar con esta pregunta, ¿por qué crees tú que nosotros rechazamos el amor? ¿Cuál es ese miedo? Hay dos cosas. Hay unas que son poses. Hay gente que vive en la pose de que el no depender de un sentimiento te hace un poco más libre, bla, 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 ¿no? Y pronuncian y mencionan a Borges, mencionan a Nietzsche, ¿no? Entiendo. Bueno, pero qué falso, ¿no? Porque Nietzsche en este tema de lo católico, se quebró Zaratustra, en el último capítulo dice, el amor de lo católico es muy problemático, muy discutible, pero, dice Nietzsche, el ser que más puro, el ser que más ama, el ser que más amado y que yo siento que quiero ser como ser es mi madre. Y mi mamá es la católica más católica. Muy buena. Jorge, esta pregunta va más arraigada a la esencia como persona, ¿ya? No tanto como escritor, pero comenta también esto. Cuando alguien te pregunta si te sientes como un escritor en el que todavía no eres muy conocido, muy reconocido, si alguien te pregunta eso, ¿cómo le responderías? Estamos en camino, muchachos. Y tu último libro, Amores Tontos, la historia que has escrito, las historias que has escrito, ¿forman parte de tu vida, han formado parte de tu vida o son puros imaginativos? Eh, todo cuento o narrativo parte de la realidad. Eso, el que lo niegue, hasta la misma ficción. Tengo un amigo Carlos de la Torre, que hace poco la Cámara Peruana del Libro, el año pasado, le dio mención honrosa, escribiendo un libro de ficción sobre un extraterrestre, una cosa así, que la Cámara Peruana del Libro, Dios, eso fue sorprendente, ¿no? Pero Carlos dice que hay humanidad, ¿no? Y hay realidad. Hay realidad de que él escribió jugando PlayStation y que vio que ahí esos personajes tenían algo raro. Igualito pasa con lo mío. Hay ficción, y bastante ficción media rara, pero parte de la realidad. El primer cuento del libro, que quiero mencionarlo, se llama La historia de niños sin culpa. En Perú nadie le ha dado importancia a la resolución de la Comisión de la Verdad, porque nadie quiere aceptar su culpa. Tú tienes culpa también, ¿no? Tu papá tiene culpa, yo también tengo culpa, mi familia tiene culpa. Pero nadie ha hablado de los 300 niños desaparecidos en ese régimen. Claro. Si son niños desaparecidos, ¿sabes qué son 300 niños desaparecidos? Es una cosa horrorosa, pero nadie en campaña le acusó eso a Keiko. Entonces yo escribí hace buen tiempo ese cuento, se llama El Torneo de los Niños, que son niños que se enfrentan al dictador cuando las personas mayores están como cegadas e intentan darle un golpe de estado al dictador, que no tiene el nombre de que todos saben quién ha sido este dictador, porque ni siquiera merece para mí en un texto literario mencionarlo a ese tipo, porque es un genocida, pero que esos niños mueren, ¿no? Mueren, pero su espíritu queda. Claro. Y entonces parte de una realidad, claro. Porque aunque esos niños no han podido no han podido pararse frente al dictador que tuvimos en los 90, pero se pusieron frente a un arma, y esa arma los mató.
y esa arma debe ser denunciada. Y ese arma no es un aparato, ese arma es un ente político, es un ente social que te tapas los ojos cuando no quieres ver y te pones cintas cosas en la boca cuando quieres hablar sobre el tema.